Listo, muchachos. Entonces vamos a resolver el regalo de Navidad anticipado que les di a ustedes en este ejercicio. Esto era extremadamente fácil, muchachos, extremadamente fácil. Eh, bueno, vamos a hacerlo primero. Y lo primero que se hace en el teorema de Thevenin es hacer los siguientes pasos. Usted debe encontrar la resistencia Thevenin vista desde esos dos terminales, apagando las fuentes independientes. Y hasta hoy solo hablamos de eso porque hoy vamos a ver ejercicios de Thevenin y Norton con fuentes dependientes. Entonces, ¿qué debo yo hacer acá? Pues sencillamente esta fuente de voltaje la cortocircuito, esta fuente de corriente la quito, la elimino, ¿sí? Entonces mi circuito me va a quedar así. Voy a dibujarlo. Bueno, aquí tengo ya la fuente casi eliminada. Perfecto. Me volví un duro usando Paint, hermano. Bueno, entonces el circuito nos queda de esta manera, muy sencillo. Yo no sé de dónde más, de dónde más fácil no podía ser. Bueno, yo aquí voy a empezar entonces para encontrar la resistencia Norton. Hago las fuentes. Listo, entonces para apagar la resistencia Norton, para encontrar la resistencia Norton, apago las fuentes. Entonces, listo, yo aquí apago las fuentes, me queda esto así de sencillo. Y entonces me queda un circuito demasiado simple, dos resistencias en serie y este en paralelo. 3 y 3 son 6 y 6 en paralelo me da 3, sencillamente porque ustedes ya saben que cuando dos resistencias son iguales, en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad. Entonces, calculo la resistencia equivalente así. Serie de 3 y 3, esto me da 6, y luego paralelo de 6 y 6, esto me da 3. No se olviden de poner las unidades, ¿no? Yo a veces aquí lo hago es porque me toca, mire, todo este larguero aquí de ir y subir y todo ese cuento, pero usted debería poner estos ohmios por todos lados, ¿no? Los debería poner aquí, o lo debería poner aquí, 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 se debería ver en todos lados, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque, es decir, yo no puedo saber qué es lo que estoy escribiendo si no tengo las unidades, pues para eso es fundamental, para ver si usted está sumando manzanas con peras a veces también, ¿no? Y ahí se puede dar cuenta de ciertos errores. Listo, entonces la resistencia Norton es igual a 3 ohmios. Ahora, para poder calcular la corriente Norton, dice el teorema que yo debo circuitar los terminales A y B, poner un cortocircuito aquí, un cable, y medir la corriente de arriba hacia abajo. Y cuando la calcule, esa es mi corriente Norton. Entonces yo lo que hago es poner un cortocircuito acá. Listo. Ah, pero no. Este no es mi circuito. Pero me voy a llevar este. Entonces voy a poner
mi cortocircuito acá. Oh, no importa. Este está mi cortocircuito y por lo tanto esta resistencia de aquí la anulamos. ¿Listo? Entonces voy a llevarme el circuito como queda. Queda así. ¿Listo? Vuelvo y les digo, era demasiado sencillo, no tenía ningún inconveniente. Y ahí voy a calcular la corriente, aquí le voy a poner I1 e I2. I2 va a ser igual a IN, simplemente porque, pero entonces para cambiar los valores y poner voy a ponerle IA e IB. ¿Listo? Donde IB, miren que IA va en esta dirección, IB va en esta dirección, entonces va a ser, IB va a ser igual a... va a ser igual a IN. Entonces, ecuación de recurrencia. ¿Por qué? Porque hay una supermalla. Hay una supermalla. Al haber una supermalla, entonces aquí encuentro que IB menos IA es igual a 0, a 4, perdón. Entonces voy a poner menos IA más IB igual a 4. Entonces, listo, aquí vamos a hacer esto con minúsculas por acá, vale, listo. Esta es mi primera ecuación. Ahora vamos a hacer la ecuación de la supermalla. Ecuación de la supermalla. Entonces la ecuación de la supermalla va a ser pues que elimino mi fuente de corriente y hago la malla por fuera. Esa resistencia no la tengo, entonces mire, I1, esta es la única corriente que influye en esta resistencia y da más, menos, entonces suma. I2, como genera un voltaje más, menos, también suma. Y esta fuente de corriente en el lado izquierdo resta, en el lado derecho suma. Entonces es 3 veces IA más, perdón, 3 veces IA más 3 veces IB igual a 15. No es más. Imagínense que yo quiero que me demore aquí haciendo el circuito y todo lo que usted quiera, pero esto era demasiado sencillo el ejercicio. Por eso les dije yo que era un regalo de Navidad y que simplemente había que hacerlo ya mismo. O sea, yo les dije a ustedes el viernes de la mañana y era ya mismo que tenían que haberlo hecho. Entonces se demoraban 5 minutos. Inclusive yo les dije, mire, esto queda serie paralelo. Y toda 4.5 amperios, si no estoy mal, y 0.5 amperios, si no estoy mal. Voy a mirar a ver. Vamos a ver, sistema de 2 por 2. Entonces tengo menos 1, 1 y 4. Por el otro lado tengo 3, 3 y 15. Es al revés, ¿no? 0.5 y 4.5. ¿Por qué pusieron 0.5 a la Norton B? Yo como no resolví el sistema para calificar, ahí me di cuenta, me estoy dando cuenta. Y B es la Norton, ¿no? No es 0.5, es 4.5. Usted, yo le coloqué ¿qué es? A la malla que usted le puso IB y N. Bueno, no importa, pero por eso, IB me da 4.5, que es la misma Tal IN. vez es el orden de la ecuación, porque yo la coloqué I sub N menos I sub 1. No te entiendo. Acá en la ecuación de Ah, recurrencia. ¿esta?
Ajá, en la ecuación, pues yo la coloqué primero I sub n más menos I sub 1. Está bien. Ah, pero usted metió mal los datos entonces. No. A ver, a ver, a ver. Tal vez yo la ordené así, pues primero I sub n y después I sub 1. Es como si usted la colocara primero I sub b y después I sub a. Sí, Eso es. Ese tal vez, pues, eso le iba a preguntar, pues, si el orden afectaba en algo. claro que afecta, pero es que verás, no le voy a decir cómo es el asunto. Si usted la pone, en este caso, ajá. Por eso es que de pronto me llega al revés, creo, porque coloqué No, A. sí, sí, verás, es que si usted pone, lo que pasa es que la casualidad aquí no influye, mira, le voy a poner la que usted puso. Usted pone acá, I sub n menos I sub 1 igual a 4, ¿cierto? Ujú. Esto no tiene ninguna, digamos, ninguna explicación en el sentido de, ¿de qué es? En el sentido de que usted puede poner ese orden. Y abajo, en esta expresión, usted tendría que haber puesto, pero en este Sí, caso, como son iguales, entonces le da lo mismo, 3 i sub n, pero ojo con lo que le voy a decir, ¿verdad? 3 i sub n más 3 i sub 1 igual a 15. En este caso, pues nos da igual porque los dos términos están iguales. Pero sí, aquí es donde viene la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted mete los datos en la calculadora, usted primero le da, acá le va a dar primero i sub bueno, n, claro. primero i sub n, y luego le da, Hizo uno. exacto, y 1. Entonces el orden no importa, pero lo que sí influye es que usted tiene que saber cuál es cuál. ¿Sí? Claro. Ah, es que me confundí, cierto. Va a tener que recalificar el quiz. Entonces, yo la verdad lo resolví ahí ayer, creo que lo califiqué, si no estoy mal, o anteayer, no me acuerdo. Ah, Pero el problema es, claro, usted le da aquí 0.5a. ajá. Espere. No, está bien, porque tengo I sub n 0.5. Sí, sí, Lo sí, sí. que es que está volteado. No, pero eso está bien raro. Sí, es que, Espere, a ver, según la versión de usted sería 1 menos 1, 4. Y aquí sería 3. Ujú. Ya pues, no puede dar dos respuestas, tiene que dar una sola. No, aquí me da 4, 5. Si yo lo pongo en ese orden, me da 4, 5 y 5. Ajá. ajá, sí, Ujú. Claro, se pilla. sí, sí. Ujú. Bueno, toca recalificar ahí. Le bajamos un poquito por meter mal el dedo. Pero de estos errores se aprenden, muchachos, ¿no? De estos errores se aprende, ¿no? Porque vuelvo y les digo, mire, aquí casualmente usted podía haber puesto I sub n menos I sub 1 o poner menos I sub 1 más I sub n igual a 4, pero lo que importa es que usted debe saber quién es primero y quién es segundo. Entonces, cuando encuentre los resultados, los pone de esta manera, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Por supuesto, en los dos casos debe saber cuál es cuál, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Volvamos a... ¿Volvamos a qué? Volvamos a nuestro cuento. Bueno, mmm, para el caso de hoy vamos a hacer ejercicios en los cuales haya fuentes, aquí hemos visto siempre cuando hay fuentes independientes. ¿Listo? El problema es, bueno, ¿y qué pasa si llega a haber fuentes dependientes? Ese sería un ejercicio a tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar qué sucede cuando hay fuentes dependientes para encontrar el Thevenin. Y les voy a explicar por qué cambia. Cambia por la simple razón de que una fuente dependiente, entendámoslo así, bueno, entendamos esta situación. Esta fuente de corriente de 5 amperios
Independiente del tiempo, independiente de las condiciones, independiente de si cambio o no cambio los elementos, aquí siempre va a ser 5 amperios. Siempre. Si yo aquí pongo en vez de esta resistencia de 4, pongo una de 10 y aquí pongo una de 5 en vez de esta de 2, aquí pongo una de 10 en vez de esta de 2. O sea, como quiera, como usted quiera, como usted quiera, esta fuente no va a cambiar. Esa fuente es de 5 amperios. Si fuera una fuente de voltaje de 15 voltios, pues esa fuente es de 15 voltios independiente del tiempo. ¿Qué sucede cuando hay fuentes dependientes? Cuando hay fuentes dependientes significa que esta fuente de aquí, que es de 2 veces Bx, depende del voltaje aquí. Si por alguna razón este voltaje baja, este valor del voltaje acá baja. Si este valor de voltaje sube, este valor de voltaje sube. Eso significa que sea dependiente. Ahora ustedes dirán, ¿y eso cuándo ocurre? Lo que pasa es que más adelante ustedes van a ver en electrónica básica, que es la primera materia ya donde se ven dispositivos electrónicos, hay uno de los elementos básicos en la electrónica que se llama transistor, ¿sí? El transistor es un elemento semiconductor no lineal que se lo simula como si fuera una fuente de corriente dependiente. Y hay otros muchísimos elementos más que se lo simula como fuentes de corriente, o sea, ¿cómo les explico? A ver, sí, que dependen que un valor de voltaje depende de otro lado, ¿sí? Entonces, por eso hay que estudiarlas, ¿no? Porque usted debe tener en cuenta qué sucede cuando se tienen fuentes de corrientes dependientes. Es eso, no es más. Por ejemplo, como les decía, el transistor se simula en un circuito como esto, se ve que la corriente de la base depende de la corriente de colector. Y entonces, como dependen, están relacionadas, entonces ahí se simula una fuente de corriente dependiente. Pero ahí es donde ocurre este tipo de situaciones, ¿no? Que usted debe tenerlo presente. Entonces, bueno, aquí hay un serio problema, y es que, verán, si yo llegara para encontrar la resistencia equivalente, usted llegara a apagar esta fuente de voltaje, tenemos serios problemas, porque esto no lo puede hacer, mejor dicho, no lo puede hacer. Porque si usted llega a apagar esta fuente, entonces es como que quitara la dependencia de una con otra y sí, cambia completamente. En cambio, en estos casos de aquí, hay que hacer la siguiente situación. Apaga las fuentes independientes, pero deja las dependientes y pone aquí en sus dos terminales una fuente de prueba. Les voy a mostrar cómo se vería eso. Esto es un poco, pero les digo, a veces la teoría es como enredada, pero cuando hacemos el ejercicio ya lo entendemos. Verán, ¿no? Esto es. Se puede hacer de dos formas. Una, recuerden que la resistencia Thevenin es igual a la Norton, por lo tanto, entonces mire, el teorema dice esto. Si usted quiere encontrar la resistencia Thevenin, dice que apague todas las fuentes independientes, póngalas igual a 0. ¿Listo? Pero aquí, ¿en qué es lo que cambia? Aquí cambia en que yo, como hay fuentes de voltaje dependientes dentro del circuito, entonces debo poner un voltaje de prueba V sub 0 y medir la corriente que esta fuente de voltaje genera en esta dirección, ¿no? Y luego hace la división entre V sub 0 y sub 0 y esa es la resistencia Thevenin, ¿sí? No se puede hacer ya serie paralelo, toca hacer un circuito especial. Esa es una forma. Hay otras personas que les gusta más hacerlo no con fuentes de voltaje, sino con fuentes de corriente. Entonces, en este caso, hacemos esto. Ponemos una fuente de corriente de abajo hacia arriba y encuentra el voltaje más, menos en los terminales V sub 0. Ya que encuentra V sub 0 y ya tiene I sub 0, entonces, ¿qué es lo que hace? Sencillamente divide V sub 0 y sub 0 y ese es el valor de la resistencia Thevenin. Ahora usted dirá, ¿y el voltaje? El voltaje si sigue siendo el mismo, ¿en qué va a cambiar? Simplemente usted va a cambiar en que encontré una fuente dependiente, no hay más nada. O sea, aquí lo que cambia es cómo calcular la resistencia Thevenin. ¿Por qué razón? Porque usted no puede
no puede bajo ninguna circunstancia apagar una fuente dependiente, porque entonces si apaga la dependencia, daña todo el concepto del circuito. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Apague las fuentes independientes, pero las dependientes las deja. Conecta una fuente de voltaje o una fuente de corriente, lo que a usted más le guste. Y no es que le guste, ¿no? Sino por facilidad, por facilidad. Yo, por ejemplo, verán, ¿no? Les voy a decir, si a mí no me dijeran cómo resolver este circuito y me dicen, por favor, este circuito necesitamos encontrarle su equivalente más sencillo, yo lo haría por Thevenin. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que al hacer el voltaje en circuito abierto, esta resistencia se me anula, ¿sí o no? Y yo el anterior circuito, perdóneme que me regrese, yo, si me dicen encuentra el circuito equivalente de este, yo lo haría por Norton. ¿Por qué razón? Porque anulo una resistencia. Anular elementos, como hicimos en este caso, facilita las cosas, facilita los cálculos. Entonces veamos el anterior. Por ejemplo, mire este. Este también lo haría por Norton. ¿Por qué razón? Porque al poner en cortocircuito esta resistencia se me fue. El anterior ejercicio, bueno, creo que no hicimos más, ¿no? No hicimos más. No, sí. Este es Norton. Miren, este Thevenin. Este Thevenin. Yo aquí si me dicen, hay el circuito Thevenin este, yo prefiero al circuito equivalente más eficiente, yo lo haría por Thevenin. ¿Por qué? Porque yo sé que esta resistencia se me va, entonces me quedan solo 2 mallitas. Mientras que si pongo en cortocircuito me quedan 3 mallas. Si vamos más o menos entendiendo cómo hacer, cómo usted como ingeniero o proyecto de ingeniero, empieza a entender cómo resolver la situación. Yo, por ejemplo, este no lo hubiera hecho por Thevenin. ¿Por qué? Porque lo hubiera hecho por Norton, me queda más fácil porque anulo esta resistencia de 4 ohmios. Entonces así lo va entendiendo, ¿sí? Así va entendiendo y va analizando que cada una de las cosas son necesarias entenderlas, son necesarias aprenderlas. Entonces vamos a ver esta diferencia, que es lo que es lo que quiero introducir en la clase de hoy. Es decir, bueno, ya no tenemos un Thevenin sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fuente dependiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces usted verá, analice el circuito, analice qué es lo que quiere hacer. Entonces, veamos. Yo diría, aquí que tengo. Si yo voy a hacer esto por mallas, yo esta malla de aquí ya tengo el valor de la corriente, me facilita. Bueno, perdón, es que esto lo apago, ¿no? Para encontrar la resistencia Thevenin. Verán, para encontrar la resistencia Thevenin, yo debo saber si conecto una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Esto no es al azar, esto no es al azar, sino que yo sencillamente debo mirar a ver qué me conviene más, si poner una fuente de corriente o si poner una fuente de voltaje. ¿Y por qué razón? Pues porque digamos, cuál es la manera más adecuada. Pero bueno, solo por el ejercicio, usted es el que toma la decisión y mira cuál le ve más conveniencia o no. Solo por ahora y solo por ahora le voy a poner la fuente de voltaje, solo por hacer el ejercicio. Pero yo, les soy sincero, pondría una fuente de corriente. ¿Por qué razón? Porque usted sabe, si yo pongo una fuente de corriente en serie con una resistencia, esta resistencia se me anula. ¿Por qué razón? Porque esa resistencia no me hace absolutamente nada cuando yo la pongo en serie con una fuente de corriente. Entonces yo haría eso. Pero solo por el ejercicio de hoy vamos a hacerlo pues más fácil, más complicado, entre comillas, que es poner una fuente de voltaje. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Verán, primero voy a escribir esto. ¿Una pregunta? Entonces, mire, para encontrar la resistencia Thevenin, para encontrar la resistencia Thevenin, se apagan las fuentes independientes y se deja las dependientes. ¿Listo? En los terminales se pone una fuente de voltaje o de corriente Listo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, una de voltaje. ¿Por qué la vamos a hacer de voltaje? Pues, se me ocurrió, vuelvo y les digo, no, pero la verdad es que yo hubiera puesto una fuente de corriente, no pongo una de voltaje. Bueno, entonces,
Vamos a poner una de voltaje, entonces aquí vamos a poner. Ahora, usted dirá, ¿y de qué valor? Pues yo les soy bien sincero, como queremos facilitar el ejercicio, yo pondría esto aquí con un voltaje de 1. ¿Por qué razón? Porque el objetivo va a ser encontrar I sub 0 en esta dirección, ¿no? I sub 0 en esta dirección. Cuando yo haga la división de B sub 0 sobre I sub 0, pues me va a quedar relativamente fácil, pues, dividir 1 sobre lo que me dé, pues. O sea, bueno, por facilidad se pone 1, pero igual usted puede poner el valor que quiera, ¿no? Es más, lo puede dejar hasta algebraicamente. Ni siquiera puede dejarlo en B sub 0. Lo que pasa es que a veces los estudiantes les gusta más, como les digo, los numeritos, entonces dejémoslo con números. Entonces yo le voy a poner a esa fuente un valor de 1 voltio. ¿Por qué? Pues porque vuelvo y les digo, porque facilita el cálculo al final del asunto hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo me quedaría el circuito? De esta manera, miren. ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar en que esta fuente desaparece porque es una fuente de corriente cuyo valor sería 0, significa circuito abierto, entonces desaparece. Esta queda igual, las 4 resistencias quedan iguales. Lo que voy a poner aquí es una fuente de 1 voltio. Aquí está, así queda. ¿Sí lo ve? Sí. Desaparece esta fuente de corriente. Aquí tengo la fuente dependiente y listo. Y entonces hago 3 mallitas. Miren lo que voy a hacer. Ojo, yo lo que necesito calcular es I sub 0. I sub 0, pero en esta dirección. ¿Por qué? Porque así lo dice el teorema. ¿Sí? O sea, yo no me lo inventé. Eso es porque el teorema lo dice así. Por eso hay que respetar las normas del teorema. Entonces, ¿por qué cuando usted pone Norton cortocircuito y la corriente la calcula hacia abajo? Porque así dice el teorema. Yo vuelvo y me repito, me regreso, perdónenme aquí, mire, el teorema dice que pongo en cortocircuito y miro la corriente hacia abajo, a pesar de que al final, cuando yo reemplazo el circuito, la corriente va hacia arriba. ¿Por qué? Porque así lo dice el teorema. Eso fue lo que hizo el señor Norton. Me regreso otra vez a nuestro ejercicio. Entonces vamos a hacer las 3 mallitas. Hacemos estas 3 mallas acá. Y al final, cuando yo encuentre, voy a encontrar el valor de I3. El valor de I3 va a ser igual al valor de menos I sub 0. O otra forma de verlo, I sub 0 va a ser igual a menos I sub 3. Y ese es nuestro valor de I sub 0. Y lo que debemos hacer es dividir 1, que es el valor de B sub 0, sobre I sub 0 y ya tenemos RTH. ¿Ven? Entonces, bien interesante. Vamos a ver. Creo que estas mallas, ecuaciones, aquí no hay supermalla, ecuaciones de malla. Nos van a salir rápidamente, ¿no? Vamos a hacer I sub 1 va a ser igual a 2 I sub 1 menos 2bx igual a 0. Es que aquí como tenemos fuente dependiente, nos cambia un poquitico la situación. Es que debemos encontrar cuánto vale bx. ¿Qué me diría cuánto vale bx? Acuérdate que ¿Es igual a 4 hay que utilizar ohmios? la ley generalizada de Ohm, ¿no? O sea, no Sobre puedes... 4. Y 2 sobre 4. No, voltaje es igual a corriente por resistencia. B, Bx, miren, póngame atención. Bx va a ser el voltaje en esta resistencia. Pero para calcular el voltaje en esta resistencia, ¿qué debo hacer? Multiplicar corriente por resistencia. La resistencia vale 4 ohmios, listo. Entonces 4 lo debo multiplicar por ¿quién? Por la corriente. Pero la corriente, ¿cuál es? La que está pasando por aquí es la corriente de malla y 2. Pero resulta que la corriente de malla está entrando por menos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que va a ser que Bx va a ser igual a menos 4 veces I sub 2. No sé si fue claro ahí por qué está al menos. Está al revés la corriente, ¿no? ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí. Listo. Entonces, pues no la podemos hacer tan rápido, sino que tenemos que reemplazarla primero. Entonces voy a reemplazar arriba y me va a quedar 2 veces y 1, menos por menos me da más, 2 por 4 son 8 veces y 2, igual a 0. ¿Listo?
Entonces ahí ya me quedan mis dos ecuaciones. Mi primera ecuación, mejor dicho. Esta la voy a poner como primera. Ecuación 1, ¿listo? Ahora vamos con la siguiente. Voy a dejar un espacio para esto. Voy a hacer la de I2. La de I2 sería 4 y 2 son 6 y 2 y 6 y 2 son 8. Iba a decir 8 y 2 y 8, 16. Entonces va a quedar 12, 4, 10, 12 de I2 menos 2 de I1 menos 6 de I3. Igual aquí en a 0 porque no hay más nadie ahí. Entonces ahora sí arreglemos nuestra ecuación porque está mal. Primero iría esto. Primero iría I1. Luego iría I2. Luego iría I3. Listo. Entonces ya quedó bien. ¿No? I1, I2 e I3. Esta sería nuestra segunda ecuación. Y vamos con la tercera. La tercera es esta de acá. Entonces sería 6 y 2 son 8 de I3 menos 6 de I2 más, que quedaría para el otro lado, menos 1. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Porfa, me lo dicen, ¿no? Van a quedar callados si tienen alguna duda de dos. Entonces yo simplemente voy a pasar este término de primero porque para organizar mis ecuaciones que me queden bien elegantes ahí. Entonces me queda menos 6 veces de I2 más 8 veces de I3 igual a menos 1. Y esta sería mi tercera ecuación. Y con eso encuentro I1, I2, I3. Entonces vamos a nuestra calculadora. Buscamos el sistema de 3 incógnitas por 3 y ponemos 2, 8, 0 y 0. Menos 2, 12, menos 6 y 0. Y 0, menos 6, más 8, menos 1. Pucha, esto de unas corrientes muy feas. Pero yo voy a hacerlo en fracciones porque me dio unos valores muy, muy feos. 6 31avos menos 3 62avos y menos 5 31avos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, sencillamente lo que podemos encontrar de esto es que la resistencia Thevenin va a ser igual, verán, ¿no? Esto va a ser igual a menos y 0. Menos y 0. Por lo tanto, la resistencia Thevenin va a ser igual a B sub 0, B sub 0 sobre I sub 0, y esto va a ser igual a, vamos a cuadrarlo esto aquí para que se vea bien. Entonces, I sub 0 vale 1 voltio, y lo voy a dividir entre menos por menos nos da más, entonces aquí sería 5 31avos. Por lo tanto, la resistencia Thevenin nos va a dar 31 sobre 5. ¿Sí o no? 6.2. 6.2, ¿qué? Ohmios. ¿Se les dio, muchachos, o estoy aquí hablando gringo?
Sí. Esto muy bien. Sí, profe. Cuéntemelo todo, hermano. No, así está. Listo, listo, hermanito. Entonces, eso es lo que hicimos. Listo, mire, es un poco diferente encontrar la resistencia a Thevenin cuando hay, a ver, voy a revisar si el autor le dio lo mismo. Ve, acá le dio es que 6, ve. Debe haber algo raro. Aquí hay algo raro, muchachos. Profe, Dígame. ¿cero no sería la resta de I sub 3 menos I sub 2? No, porque mira, que es la corriente por esta rama. Es la Ajá, corriente por esta rama. Aquí no influye nada, y dos. no, ya. No hay que confundirse las corrientes de malla con las corrientes de rama, ¿no? Las corrientes de malla, aquí por ejemplo, en esta rama, donde está 6 ohmios, sí influye I2 e I3, pero por acá afuera, en esta fuente de voltaje y en esta resistencia, es I0 en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj, pero como I3 está a favor, entonces nos da esto. Pero a mí me dice que la respuesta es 6, hermano. Vamos a revisar si las ecuaciones están bien. Veamos. Lazo 1. ¿Qué? Ah, ya. Espérate que aquí esté. Enlace número 1 del circuito 432 va a dar como resultado, a ver, menos 2Bx más I1 menos I2. O sea, que Bx, pues sí. Aquí resolvieron esta vaina muy extraño. Menos 2Bx, a ver. Más. Ah, claro. Sí, señores, sí, señores. Aquí faltó restarle el menos 2 y 2, ¿no? ¿Y ve, profe? Claro. Pero pues si no me ayudan, hermano, tanta cosa que tienen en la cabeza, hermano. Claro, aquí falta restarle 2 y 2. ¿Qué es que me decías vos? ¿Ese es el error que me decías, Eduardo? Ese no era, ese no era. No, Ah, mentira. sí. No, pero sí está bien, ¿sí me entiendes? Miren, o sea, aquí tengo, verán, en realidad este término debería ir aquí. Debería ir aquí. Eso. ¿Por qué razón? Mire, las corrientes que suman son 2 y 1, y esta que se le opone por 2 es menos 2 y 2, aquí está, y menos 2bx, claro, ahí sí ya. Ahora sí que queda. Ahora aquí queda lo siguiente. Cambia solamente la primera ecuación nomás. Aquí sería, al reemplazar bx, aquí tengo que restarle menos 2, esto. Entonces me va a quedar aquí otra línea. Me va a quedar 2 veces y 1. 8 menos 2 serían más 6 veces de I2 igual a 0. Así queda. Meter otra vez los datos en la calculadora porque esta sería I1, no sería 8 sino 6. Bueno, entonces modo, aquí vamos a dar sistema de 2 por 2, de 3 por 3, perdón. Y quedaría, a ver, esto sería 2, 6, 0 y 0. Menos 2, 12, menos 6 y 0. Y 0 menos 6, 8 menos 1.
Ahora sí da, mire, un sexto. Menos un 18avo. Menos un sexto. Claro, ahí queda la diferencia, mire, menos un sexto. Entonces aquí tenemos que ver 1 dividido entre un sexto. ¿Por qué positivo? Ya les dije, porque la corriente I sub 0 va en contra de la I3, que es la corriente de malla. Entonces ahí quedó. Listo. Ahí quedamos con esto. Ahora sí, ya encontramos la resistencia Thevenin. Nos falta encontrar el VTH. ¿Cómo hallamos el VTH? El voltaje en circuito abierto de esto. Entonces aquí hay 1, 2, 3 mallitas y volvemos a hacer lo mismo. Ojo con esto. Todo esto que hemos encontrado aquí, mire, todo esto que hemos encontrado aquí es única y exclusivamente para RTH. No puedo, bajo ninguna circunstancia, utilizar ninguna de estas ecuaciones para hacer el otro cálculo. Porque hay gente que dice, pero es que acá ya encontramos I1. No, señor, yo voy a resolver este circuito, lo voy a resolver, lo voy a resolver, lo voy a resolver, ¿qué les digo? Lo voy a resolver, lógicamente, haciendo mallas o nodos, lo que usted quiera, pero, así como está, mire, así como está, ¿sí? Entonces usted va a encontrar el voltaje en circuito abierto de estos dos terminales. Listo. Entonces para hacer eso, lo puedo hacer por mallas, o si quiere lo puedo hacer por nodos. Yo no sé qué será más fácil. Lo que pasa es que por nodos tengo un supernodo que me sería facilitar. Complicar. Hagámoslo por nodos. Hagámoslo por nodos porque a veces hago muchas cosas por malla y entonces ahí es donde empiezan. No, mallas es más fácil. No, señor. Entonces, para BTH, vamos a aplicar nodos. ¿Por qué aplicar nodos? Les voy a decir por qué razón voy a aplicar nodos. No porque se me ocurrió, sino que mire, aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Como yo voy a buscar el voltaje en circuito abierto, esta resistencia no la tengo en cuenta en el voltaje, sino que solamente lo que hay en estos dos terminales aquí, que sería el voltaje del nodo B. B sub A y B sub B. Entonces, cuando encuentre B sub B, ese es el VTH. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Aquí sería ecuación de recurrencia. Ecuación de recurrencia aquí, ¿cómo sería igual? Voy a ponerle a esto B sub A y a esto B sub B. Por lo tanto, va a ser menos B sub A más B sub B igual a 2 veces BX. Ahora, aquí hay varias situaciones a mirar, pues que yo no debería encontrar qué es BX. Ya me di cuenta aquí. En nodos, ¿qué es BX? BX va a ser igual a ¿quién? B sub A sobre 4. ¿Seguro? A ver, espérate. Sí. B sub A sobre 4 es corriente. No. Entonces, Solo B sub A. Peso A por 5A sobre 4. No. Acuérdese de lo siguiente, miren. Este es el valor de voltaje en B sub A, es el valor de voltaje en este nodo, No se olviden, yo voy a volverlo a dibujar. ¿Qué se me hizo, hermano? Aquí está. Yo voy a volver a dibujar las bolitas para acordarnos de los nodos, ¿no? Mire, aquí está nuestro nodillo. Y aquí está nuestro otro nodo. Y recuerde que el nodo de abajo es tierra. Entonces, este va a ser mi valor y de hecho voy a ponerle los nombres para no olvidarnos. Se olviden de nodos porque esto es importante. Eso va.
B sub B. Pues no se olviden, muchachos, que si yo estoy buscando el nodo B sub A es esto con respecto a tierra. Esto con respecto a tierra, mire, por lo tanto, esta resistencia está en paralelo con este voltaje, esta fuente de corriente está en paralelo con este voltaje. Y si yo digo que Bx es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, Bx va a ser igual a Ba. No se olviden por qué razón, porque es que yo estoy buscando voltaje, estoy diciendo cuál es el voltaje aquí, entonces Bx va a ser igual a Ba, porque es ustedes empiezan a calcular Bx sobre 4, eso está bien si estoy calculando la corriente por esta rama. Pero yo le estoy preguntando es, ¿cuánto vale Bx? Pues es que Bx es el voltaje sobre la resistencia. Y no tiene que encontrar más, porque resulta que el B sub A con respecto a tierra también es el voltaje Bx. Miren, no sé si lo ven. ¿Listo? Pues ahora sí sigamos. Vamos a reemplazar en la ecuación de recurrencia y me va a dar que esto va a ser igual a menos BA más 2B menos 2BA igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar, esto va a ser igual a, esto va a ser igual a menos 3. Voy a traerme este menos que me gusta a mí, el menos grandecito, y no sé por qué no me sale este de acá. Menos 3 de BA más BB. BB todavía. No se olviden, muchachos. Por eso les digo que a veces hay que utilizar las dos técnicas porque a veces nos olvidamos, ¿vale? Esta es nuestra primera ecuación. Esta sí ya está lista. Primera ecuación. Vamos con la siguiente. La siguiente sería la del supernodo. La ecuación del supernodo la hacemos de la siguiente manera. La ecuación del supernodo la hacemos así. Hacemos cortocircuito entre las dos, miren, y esta resistencia de 2 se nos va. No se van a olvidar, ¿no? Cortocircuito entre las dos y esa resistencia de 2 se nos va. ¿Por qué razón se nos va? Pues porque queda en cortocircuito. Y ya no la tengo en cuenta. Ah. Espérenme, esto me está quedando como raro aquí. ¿Listo? Entonces, sin relleno, listo. Pongo en cortocircuito los nodos porque eso es lo que dice la ecuación de no, así como cuando estoy haciendo super malla, lo que hago es quitar la fuente de voltaje. La apago en última la fuente de voltaje, apagar la fuente de corriente, perdón. Significa eliminarla y en cortocircuito apagar esta fuente significa cortocircuitarla. Ah, y usted me dirá, pues que es una fuente dependiente. Ahí sí no importa, porque eso es un supernodo. No hay ningún problema, se hace así. Entonces hago el cortocircuito y empiezo a mirar, mire. La ecuación del supernodo va a ser igual. Aquí tengo una corriente, dos corrientes y por este lado una corriente y acá no tengo corriente, verán, no se van a confundir. Aquí no hay corriente porque está en circuito abierto. Entonces esto va a ser igual aquí en A. Y 1 más 5 amperios por el lado de acá y por el lado de acá más y 2 le voy a poner igual a 0. No hay más. Ahora, ¿quién es I1? I1 va a ser igual a la corriente por aquí, mire. Aquí sí ya es lo que dijimos, B sub A o Bx, pues yo le voy a poner BA dividido entre 4. ¿Sí? ¿Y quién es I2? I2 va a ser igual a la corriente por 6 ohmios, que sería B sub B sobre 6 ohmios. ¿Estamos, muchachos? Jóvenes niños. Clarín, profe. Bueno, entonces aquí tengo dos ramas, tres y un elemento, perdón, dos ramas y está tres. Una, dos, tres ecuaciones, la reemplaza. Y uno va a ser igual a B sub A sobre 4 más B sub B sobre 6 igual a menos 5.
Al menos aquí todavía sí. Listo. Entonces ahí ya nos queda esta es nuestra segunda, oh, esta es nuestra segunda ecuación. Y listo. No es sino encontrar cuánto vale B sub A en nuestra calculadora, cuánto vale B sub B en nuestra calculadora, y este B sub B es el BTH. Sistema de ecuaciones de 2 por 2 y ponemos menos 3, 1 y 0. Y acá un cuarto, un sexto, menos 5. Menos 20 tercios. El VTH me da menos 20 voltios. Vean lo que quedó bien lindo este ejercicio, hermano. Así todavía. Voy a correrlo un poco acá. ¿Por qué razón? Pues porque necesito graficar o dibujar mi, dejar otro espacio aquí, mi Thevenin equivalente. Mi Thevenin equivalente quedaría así. Un momento. Aquí hay una vaina. Aquí hay una situación un poco particular. Acá les dio positivo el voltaje. ¿Qué razón? Es que este es positivo o negativo. A ver, vamos a mirar otra vez. B sub A menos B sub A más B sub B igual a 2X. Perfecto, pero B sub X es igual a B sub A. Menos 3 B sub A más B sub A. B sub B, ajá. Acá sería I1. Ajá, sería B sub A un cuarto. B sub B un sexto. Entra. Sí, señor. Aquí sabe dónde está el error. Mire. Aquí la corriente entra. Por lo tanto, la corriente entra. Por lo tanto, es negativa, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Por lo tanto, acá este valor. Sí, profe. Por lo tanto, aquí este valor. Ay, Dios. Por lo tanto, este valor al otro lado es positivo. Eso. Entonces volvamos a recalcular. Aquí lo único que cambia en nuestras expresiones es que este 5 es positivo y me va a dar 20 tercios positivo. Y 20 positivo. Eso, muy bien. Señores, ahí está. Muy bien, entonces nuestro circuito Thevenin sería equivalente, sería este. Esta es nuestra respuesta. La resistencia nos dio 6 ohmios y nuestro voltaje nos dio 20 voltios. Entonces, este es nuestro
nuestra respuesta, miren. Ese es. ¿Qué les parece el ejercicio? Bien, ¿no? Un poquito diferente, porque la resistencia ya no se calcula serie paralelo, delta estrella, sino que se calcula apagando las fuentes independientes, dejándolas dependientes, poniendo una fuente, sea de voltaje o sea de corriente, como usted lo desee, y calculando el valor de B sub 0 sobre I0. Y nos dio esto, mire, el VTH nos da 20 voltios y la resistencia nos da 6 ohmios. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Profe, Dígame. por la forma que usted decía, colocando la fuente de corriente. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia si yo hubiera puesto aquí una fuente de corriente? Que usted, yo ya no lo hubiera hecho por nodos, sino lo hubiera hecho por mallas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque usted aquí, al poner la fuente de corriente, ya sabe cómo, el valor de la corriente aquí, ¿cierto? Entonces habría que hacer dos mallitas nomás ahí. Y uno y dos y esto. Y para encontrar el voltaje entre los terminales A y B, tenía que haber calculado el voltaje aquí más el voltaje acá. Ese verá. Hacemos ese ejercicio con la fuente de corriente, ok. Sí, profe. Bueno, hagámoslo entonces. Vamos a pasar esto acá. Nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Yo voy a poner una fuente de corriente de 1 amperio acá. Entonces, lo convierto. Ujú. Listo. Entonces aquí es aquí encontramos les voy a poner aquí, lo que tenemos que encontrar acá en este caso es el B0, que sería aquí, y aquí lo que tenemos es una fuente de corriente cuyo valor es I0 igual a 1 amperio, ¿no? Entonces hagámoslo así, así, y aquí pongámosle más menos. Aquí ya me quedó bien. Voy a hacerlo así, ¿vale? Entonces vamos a ver. El ejercicio realmente no cambia, es un ejercicio de mallas, no tiene mayor inconveniente, pero bueno, hagámoslo. Quedaría así, mire.
Entonces ya no quedaría una fuente de corriente, sino una fuente de voltaje y el objetivo es encontrar B0. El objetivo es encontrar B0. Recuerden que cuando yo estoy haciendo una fuente de corriente, esta resistencia se anula. No tiene mucho sentido calcularle aquí la corriente, pero sí genera un voltaje, por lo tanto, hay que dejarla quieta ahí. O sea, no es que anule, entre comillas, porque aquí hay una caída de tensión. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo por... ¿Hacemos por mallas o por nodos? Si yo hago nodos, nuevamente... Ah, pero aquí me tragué la... Esta no era la fuente de corriente, hermano. Ah, no, sí está bien. Sí, la fuente de corriente había que quitarla, ¿cierto? Es este. Y nos tienen que dar los mismos 6 ohmios. Entonces, espere. Bueno, yo lo haría por nodos nuevamente. ¿En qué sentido? Pues vuelvo y lo hago lo pensaría hacer por nodos como hice acá. Para encontrar el VTH. ¿Por qué razón? Mire. Porque aquí, el voltaje aquí, en B sub B, digamos, que esta sea B sub B, simplemente para encontrar el B sub 0 va a ser igual a el voltaje en esta más el voltaje acá. Y ya me da B sub 0. O ustedes verán si hago corriente de malla y encontrar el voltaje en esta resistencia más esta resistencia igual al B0. Hagámoslo por mallas. Hagámoslo por mallas. Por mallas sería igual, así como están, I1, I2 y 3. Entonces, otra vez, ¿no? I1 sería 2 veces I1 menos 2 veces I2 menos 2BX igual a 0. Pero ahora sí pregunto, ¿qué es BX? BX va a ser igual a menos 4 veces I2 otra vez. ¿Sí? Vamos a poner los subíndices para que no se confundan con los coeficientes. Por lo tanto, ponerle aquí pero esto, entonces nuestra ecuación nos quedaría menos por menos nos da más, entonces 2 y 1 menos 2 y 2 menos por menos más 2 por 4, 8 bx igual a 0. Y esto nos daría 2 veces y 1 más 6 veces y 2. Ahí en 8 y 2. Eso. Igual a 0. Listo, entonces acomodemos aquí bien bonito los coeficientes, las variables. Primera ecuación. Vamos con la segunda. La segunda sería 4, 6, 10, 12 veces I2 menos 2 veces de I1 menos 6 veces de I3 igual a 0. Pero para acomodarla bien bonita, entonces la ponemos este término de primero. Quedaría así. Perfecto, ¿no? La segunda, vamos con la tercera. La tercera sería 6, 2, 8 veces de I3 menos 6 veces de I2. No, aquí no estamos, aquí no venís, dijo un amigo, no.
Esto I3 sencillamente va a ser igual a menos I0, que sería menos 1 amperio. Es más. No sé si lo tienen claro. Mire, si usted va aquí y 3 sencillamente es esta fuente de corriente quien determina, entonces es menos 1 amperio, porque está en contra de las manecillas del reloj. Y usted dirá, y esa resistencia, vuelvo y les insisto, la resistencia no hace nada, pero no la puedo quitar, ¿no? No la puedo quitar. ¿Por qué razón no la puedo quitar? Porque ahí hay una caída de voltaje ahí. Aquí hay una caída de voltaje, entonces eso me va a afectar. Entonces, listo, ahora sí, reemplazo no la que nuestra tercera ecuación, o simplemente metemos esos datos ya en la calculadora, ¿no? Yo lo voy a hacer así de una vez, porque nos pueden reemplazar ecuación y que 8 cuartos. Si tenemos la calculadora, pues para eso es, utilicémosla. Sería sistema 3×3. La primera ecuación sería 2, 6, 0 y 0. La siguiente, menos 2, 12, menos 6 y 0. Y la última sería 0, 0, 1 y menos 1. Para que nos dé una respuesta de 1, un tercio, menos 1. Eso es. Listo. Ahí encontramos nuestras corrientes. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? ¿O qué es lo que es el valor de B sub 0? Pero para hacer el valor de B sub 0, yo lo voy a hacer de esta manera. Verán. Pero en un segundo me voy a meter a este lado acá para poder rayar. Yo puedo hacer el valor de B sub 0 de esta forma, miren. Hago el recorrido por aquí. Menos B sub 0 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 6 igual a 0. Entonces, menos B sub 0 más el voltaje en la resistencia de 2 ohmios más el voltaje en la resistencia de 6 ohmios igual a 0. Igual a 0. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esto va, si yo paso este término que está restando, lo paso al otro lado a sumar, me va a quedar que B sub 0 va a ser igual a la suma del voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 6. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 6 y ese es mi B sub 0. ¿Listo? Entonces, así es como lo voy a hacer. Entonces, B sub 0 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia de 6. Como lo acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, el voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? Y el voltaje en la resistencia 6, ¿a qué va a ser igual? Pues para poder hacer las operaciones. ¿Me lo dicen, por favor? El voltaje en la resistencia 2 debe ser el producto de una resistencia por una corriente. Pero mire, si yo estoy sumando es porque estoy poniendo más aquí y menos acá. Si yo pongo más aquí y menos acá, como lo hice para sumar, la corriente está entrando por menos. Por lo tanto, va a ser igual a menos 2 veces y 3. Y el voltaje en la resistencia 6. Si yo estoy sumando aquí es más y aquí es menos. Si estoy sumando, ¿no? Porque estoy sumando para este lado. La que entra por más es I2, la que entra por menos es I3. Entonces va a ser I2 menos I3 multiplicado por 6. Y ese es el voltaje
Aquí nos da. Y 3 nos dio menos 2, más 2 nos va a dar 2 voltios. Y esta de acá nos va a dar, a ver, y 2 menos un tercio, menos y 3. Vamos a hacerla despacio. A ver, sería y 2, que vale menos un tercio. Menos y 3, que sería menos 1. Esto me da 2 tercios. Lo multiplico por 6, me da 17 tercios. Viene a ser lo mismo 5.6 periódico. Pero bueno, no lo vamos a hacer así. Dejémoslo allí. Voltios. Por lo tanto, V0, lo que queremos calcular, me da la módica suma de 2 voltios menos, más, ¿no? Más 17 tercios. Entonces, 2 más 17 tercios, eso da... Mierda, pero no da lo mismo, ¿no? Aquí debe haber otro error también. Hay que mirar a ver dónde ven ustedes algún error, muchachos, por aquí. Y 3 vale 2 menos 2 voltios, sí. Ajá. Ay, yo creo que hice mal una operación aquí arriba. Y 2, miren, y 2 vale menos un tercio. Y si a esto le resto menos más un amperio, me da 2 tercios. Si yo multiplico 2 tercios por 6, aquí es donde está el error, aquí me da 4, no me da 6. ¿Mm? 4, aquí me va a dar 4 voltios más 6 voltios, ¿qué? 4 voltios, aquí nos da 6 voltios, ¿sí o no? Ahora sí, para calcular la resistencia Thevenin va a ser igual a V sub 0 sobre I sub 0. Vamos a acomodar esto bonito. ¿Listo? Entonces, V sub 0, ¿cuánto nos da? 6 voltios. Lo vamos a dividir entre la I sub 0. I sub 0 es 1 amperio. Entonces, esto nos da la módica suma de 6 ohmios, mire. ¿Sí ven que da lo mismo? ¿Si estaban muchachos o se me perdieron ahí? A ver, De no, otra forma me pareció más fácil. ¿Cómo dices? De otra forma me pareció más fácil. Ah, esta de acá, claro, claro. Hace más Ah, pasos, pero es menos enredado. sí, sí. Ujú. Entonces, por eso les digo, ahí es donde ustedes toman la decisión. Ustedes verán si colocan fuente de corriente, fuente de voltaje, como lo decidan, ¿no? Lógicamente, lo que vos decís, esto es más largo, pero bueno, claro que esto hay que hacerlo, ¿no? Esto hay que hacerlo. Aquí lo que hicimos es, esto que está aquí, lo reemplazamos por esto, ¿sí? Para calcular la resistencia Thevenin, eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, veamos a ver si eh, hacemos nuestro otro ejercicio que teníamos ahí. Ya les muestro el que tenía planeado acá. Miren, yo se los voy a explicar. Miren, aquí nos dice el ejercicio que
por favor, hallar el circuito Thevenin equivalente de este sistema, donde tenemos una fuente de corriente dependiente que dice que es 1.5 Ix, y esta Ix es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces yo no puedo apagar las fuentes dependientes para encontrar la resistencia Thevenin. Entonces, para encontrar la resistencia Thevenin debe poner o una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Usted toma la decisión. Usted toma la decisión. La vez pasada el ejercicio se nos facilitó porque pusimos una fuente de voltaje. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes lo miren allí a ver cómo podemos hacerlo. Empiezan a hacer. Si ponen una fuente de corriente, acuérdese que es, perdón, me regreso. Si ponen una fuente de corriente debe ser de abajo hacia arriba, cuyo valor es 1 amperio por facilidad, mire. Porque me quedó 6 voltios, al dividir entre 1 amperio, pues me da 6 ohmios. Entonces es muy sencillo. Acá no fue tan fácil, pero bueno, encontramos que que nuestra corriente nos dio 1/6, entonces pues estaba muy fácil. 1/1/6 me da ley de oveja, 6 ohmios. Entonces, por eso le ponemos 1, simplemente porque es por facilidad nomás, ¿no? Pero usted puede ponerle el valor que quiera. Vuelvo y le insisto, puede poner el valor que quiera. Y alguien diría, pues si yo le pongo 6, aquí me da 6 dividido entre 6, me da 6, un ohmio. Pues no, porque es que al poner 6, las ecuaciones cambian, ¿no? Las ecuaciones aquí cambian. Aquí ya no va a ser igual a I3, no va a ser igual a -6, sino que I3 va a ser, perdón, ya no va a ser igual a -1, sino -6. Y bueno, nos cambian todas estas ecuaciones por acá. ¿Qué más les digo? No, pues esto. Entonces voy a dejarles este ejercicio, por favor, muchachos. Ya les pegué su retaquila, entonces no se me vayan a copiar, y si tienen dudas, por favor, háganlo. Háganlo el ejercicio. Sí, ahorita porque pues nos pusimos a hacer este por fuentes y no alcanzamos a terminar este. Entonces, enfréntense a este ejercicio, no es difícil. Yo vuelvo y les digo qué hago. Primero, pongan una fuente de voltaje o de corriente aquí, lo que usted quiera. La que usted quiera. Sugerencias. Lo que usted quiera, la verdad. Yo no le veo. Si a usted le pareció que acá en este ejercicio nos pareció más fácil que nos daba con fuente de voltaje, pues hágalo con voltaje. Si le pareció un poco complicado esto con corriente, hágalo con corriente. No sé, yo diría aquí que... A ver, ¿qué será? Yo diría que si yo pongo una fuente de corriente, es más fácil hacer el nodo de aquí y calculo. Sí, yo creo que con fuente de corriente da más fácil. Yo creo que este ejercicio con fuente de corriente es más fácil. ¿Por qué razón? Mire, pone la fuente de corriente de 1 amperio. Hace este ejercicio por nodos, porque le van a quedar 2 nodos aquí. Este nodo de aquí y este nodo de aquí. No hay supernodo. Al encontrar el valor, este es B sub 1 y este es B sub 2, si este es B sub 2, este se va a hacer el B0. Entonces yo puedo ponerle B1 y B0. Y B0, que lo calcule, ya lo divide entre 1 y le dio la RTH. ¿Listo? Y luego sí ya resuelve el voltaje en circuito abierto para encontrar el VTH. Para encontrar el VTH, aquí sí ya puede hacer si quiere por mallas, o puede hacer también otra vez por nodos. Acuérdese que cuando van a hacer la RTH, esta fuente se va, ¿no? Se pone en corto. No se olvide. Como hicimos acá, mire. Tiene este circuito. Apaga las fuentes independientes y por eso la fuente de corriente se va. En este caso acá, nuestro ejercicio se pone en corto. Lo hace como quiera. Aquí lo hicimos por mallas. Ay, Dios. Entonces allí usted lo dispone, ¿no? Como quiera hacerlo. Pues ahí está, muchachos. Jóvenes, niños. Hágame el ejercicio. Este ejercicio. Les voy a poner aquí el enunciado. Aquí dice el enunciado. ¿Listo? Entonces mañana entro a resolver este ejercicio. ¿Vale? Háganlo ahorita. ¿Tienen alguna otra cosa que hacer ahorita o de aquí a las
A mañana a las 7 ya lo tienen listo. Pues Clases. ahorita, clases ¿Clases de qué? de lógica. ¿Ahorita tienen clases? Sí, claro, lo hacen por la tarde. O por la tarde tienen clase también. No, solo la que sigue y ya. Listo. Sí, en la tarde lo resuelven, porfa. Estén pendientes, cualquier cosa me avisan, por favor. Si no, si alguna cosa, si les costó mucho trabajo, me dicen, muchachos, y miramos, lo miramos, pero enfréntense, ¿vale? Es que esto es de hacerle. Ya me hicieron llamadita lista, solamente veo a Edward y a Brian, por favor, Jefferson y compañía limitada, por favor. Eso, Elvis, gracias. Háganle, por favor, pero sin copiarse, ¿no? Y listo, ¿vale? Entonces ya los dejo, que estén muy bien. Hasta mañana, señores. Profe, hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Luego, profe. Chao.